Buenas noches a todos. Ya están conectados eh, varios de los asistentes. Bienvenidos a la actividad científica mensual de IPSO Latinoamérica. En esta oportunidad le toca a nuestro hermano país de Paraguay, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica, el doctor Marcelo Loba, a ser el coordinador y el moderador de este tremendo webinar. Vamos a hablar sobre lo que hemos aprendido durante estos 20 años, que con certeza es una enorme cantidad. Quizá el manejo de la obesidad quirúrgico y no quirúrgico ha sido uno de los tópicos donde más avance y más innovación se ha visto durante los últimos años, y eso es lo que vamos a ver durante este webinar con tres magníficos expositores que ya los va a presentar el doctor Marcelo Lo. Marcelo, te dejo con el micrófono. Muchas gracias, Sergio. Representando a Paraguay, quiero agradecer la oportunidad de la IFSOLAC de darnos la oportunidad de organizar este gran evento que siempre apreciamos mucho porque nos mantiene a nosotros los médicos unidos y en constante educación continua, ¿verdad? Entonces, hoy en día, como sabemos, el manejo de la obesidad no es solamente clínico o es solamente quirúrgico. Hoy en día hacemos todo en conjunto multidisciplinario. Como bien dijiste, en las últimas décadas hemos avanzado mucho en el entendimiento del manejo de la obesidad. Entonces, ha cambiado mucho el concepto desde los inicios que hemos iniciado. Yo creo que no solamente la cirugía, sino la gente que maneja endocrinología y la clínica en el manejo. Entonces, la idea del webinar hoy en día quise que pudiéramos unir todos los pedazos fragmentados para que podamos entender qué hubieron de cambios, qué estamos haciendo diferente y qué nos espera en el futuro. Bueno, sin perder tiempo, quisiera presentar a los expositores y para que ellos puedan presentar todas sus presentaciones y al final hacemos como una mesa redonda para que podamos, la gente pueda preguntar, hacer sus preguntas. ¿Está bien? Bueno, empezamos a presentar al doctor Cayo Aquino. Él es cirujano bariátrico y robótico del Hospital Albert Einstein en São Paulo. Es proctor y coordinador del curso internacional de posgrado en cirugía robótica, coloproctología y cirugía digestiva del Hospital Albert Einstein. Fellow del Colegio Americano de Cirujanos y un gran amigo que trabaja muy de cerca con el profesor Sergio Santoro, ¿verdad? Entonces, adelante, te doy las palabras, apreciado Cayo. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes esta noche. Voy a mostrar algunas cosas que aprendemos en los últimos 20 años. ¿Puedo compartir? Adelante. ¿Es posible ver? ¿Miran bien? ¿Sí? Sí, se ve súper bien. Adelante, se ve muy bien. Ok. Entonces, vamos a empezar eh, con la cirugía bariátrica que ha nacido en los años 60 con el Juno ileal bypass, que hoy ya no se hace más.
del griego baros, peso. Era una cirugía para tratar el exceso de peso somente, baseada en restricciones mecánicas y no permitir que los nutrientes se absorban. Entonces, cirugía bariátrica era una idea de restricción y mala absorción. Por años se quedó de esta manera y teníamos que la potencia aumentaba cuanto más mala absorción se tenía. Entonces, las cirugías eran divididas en restrictivas, banda gástrica, balón gástrico, mixtas, bypass gástrico y después es el sleeve. El sleeve era tida una cirugía mixta porque tenía no solo un poco de restricción, porque era tida como una restricción mecánica y después nosotros descubrimos que era una restricción no mecánica, pero funcional. Y las cirugías malabsortivas, el Scopinaro duodeno switch. Hoy no quase se hace más Scopinaro en Brasil, no se hace más, no es más permitida la cirugía de Scopinaro, porque la malabsorción es muy mala para todo. Ainda se hace duodeno switch, pero con las medidas de alza diferentes de como hacían previamente. Eh, lo que se sabía que con la pérdida de peso habría una mejora de comorbilidades, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Entonces, las cirugías, la banda gástrica, el balón gástrico, que son solo restrictivas, el bypass gástrico, el sleeve y también el scopinaro y duodeno switch. Después se cambió para cirugía metabólica. ¿Por qué? Porque la observación clave para todo es que había una remisión de la diabetes antes de una pérdida de peso significativa. Y la hipótesis para esto era del intestino. Entonces, los cambios anatómicos no solo limitaban la ingesta, sino que alteraban la fisiología del trato gastrointestinal. Y con esto, nuevas técnicas emergentes vieron como el OAGB. El OAGB es un mini gastric bypass. Entonces, se hace un bypass gástrico, pero con la pequeña cámara mayor, un poco mayor, y una sola anastomosa intestinal. El SAD-10, el SAD-10 es como un duodeno switch, pero con un solo anastomosa también. Más fácil de se hacer, em, con un sleeve, también una sección duodenal en la primera porción duodenal, luego después del píloro y una anastomosa con el ilio. La interposición ileal, que se toma una parte de ilio y se interpone entre el duodeno y el jejunum. Y la bipartición intestinal,
que se hace con una medida de 2 metros 60 a 3 metros de hilo con un sleeve y una anastomosa de este con el antro gástrico residual. O que se puede perceber con todo esto es que la mayoría de las técnicas se utiliza el hilo como ah, como la principal parte de la cirugía. Entonces, en todas estas se hace un sleeve. A partir de sleeve se hace el restante de la cirugía con utilización de el hilo o después de duodeno con la sección duodenal o interposto entre el duodeno y el jejunum o solo el hilo en el antro gástrico sin la sección duodenal, manteniendo las dos salidas, la duodenal y ileal. La cirugía metabólica, entonces, tienes un enfoque metabólico. La cirugía ya no se veía solo con una herramienta para la medida de peso, la pérdida de peso, sino con una intervención que modifica el metabolismo. Y también con el rol de las incretinas, con resurgimiento del interés en hormonas intestinales como el GLP-1, PYY, oxintomodulina y más tardíamente el FGF19. Entonces, en estos dos diseños, lo que podemos ver es que cuanto más se llega próximo del hilo, más tenemos PYY, GLP-1 y FGF19. El FGF19 eh, es, es liberado pelo enterócito con la función la función es en hígado principalmente para reducción de gliconeogénese. Eh, Se hace a partir de ácidos biliares que se fijan en FXR con la liberación de FGF19 en el hilo. El GLP-1 en las células L de hilo, también con la acción de los ácidos biliares. Entonces, el ilion es centro hormonal. Es un órgano endocrino con la estimulación temprana del ilion. Se tiene una liberación de muchas hormonas intestinales. El objetivo de las cirugías ileales entonces es maximizar la estimulación de las células L y potencializar la secreción de GLP-1, PYY, oxintomodulina y aumentar la masa ileal con una hipertrofia intestinal y con esta la secreción de FGF19 con los ácidos biliares fijados en FXR en los enterócitos. Entonces, ¿qué técnica elegir y para qué pacientes? Esta es la pregunta principal para todos, pienso. No es fácil para se decidir. Entonces, nosotros en nuestro servicio hacemos bypass gástrico
solo en casos de reflujo con Barrett. Y la gastrectomía vertical, el sleeve, en pacientes con poca obesidad, poca enfermedad metabólica, en pacientes de infancia o senilidad. Y la bipartición, para nosotros es la cirugía de elección para los más obesos y también los pacientes con más comorbilidades. La bipartición puede ser hecha con una sola anastomosis o una anastomosis y un Ipson de Roux. La bipartición es un modelo diseñado para ser metabólico, adaptar el estómago a los alimentos hipercalóricos, reducir grelina con el sleeve, reducir absorción proximal, mayor estímulo al intestino distal, evitando prótesis, malabsorciones, restricción mecánica, segmentos excluidos, desnutrición y pérdida del acceso endoscópico. En la bipartición tenemos acceso a todo, todo el tracto digestivo. Esta es una muestra. Primero se empieza con el sleeve, después la iliogastroanastomosis, después un Ipson-Roux con una anastomosis enteral de, eh, de esta parte seccionada con el ilio. La bipartición para nosotros es más segura y más simple que un duodeno switch. Es más fácil de hacer, es fácil de deshacer y ajustar. Para deshacer, solo una grapa en esta situación se hace. No hay segmentos excluidos, no hay malabsorción significativa. O que ocurre es una restricción funcional de sleeve en lugar de la mecánica de bypass. Eh, Se promueve una corrección del desequilibrio proximal distal del intestino, porque en el inicio de intestino, en jejunio, eh, la absorción no es la misma que ocurre en el ilio. La liberación de estas hormonas intestinales se queda en el ilio y no en el jejunio principalmente. El acceso endoscópico mejorado, se mantiene el estómago en posición, disminuye la presión intragástrica, entonces se reduce la posibilidad de reflujo. Eh, Hay un nivel más alto de remisión de diabetes. Nosotros tenemos una remisión de diabetes de 80 a 87% después de 2 años, con resultados positivos similares a un duodeno switch, pero sin sus efectos adversos. Para que se haga un éxito a largo plazo, hacemos un enfoque multidisciplinario. Para nosotros es el principal tener una equipa multidisciplinario. Una suplementación nutricional es también muy importante. Eh, Hay que hacer un cambio de estilo de vida y una monitorización de las comorbilidades.
con un manejo de complicaciones cirúrgicas. Esta es la fórmula para el éxito a largo plazo. E el presente e el futuro, o que compreendemos es que la combinación con farmacoterapia, la sinergia entre la cirugía y los nuevos fármacos análogos, la tirzepatida y el otro que está próximo es la retratuchida y otros que tenemos, la semaglutida, todos estos, la sinergia entre la cirugía y estos fármacos son muy importantes, no solo para el éxito de la cirugía, pero también para los casos que recibimos que piensan en hacer una cirugía revisional. Nosotros pensamos primero en hacer una combinación, una sinergia entre la cirugía y estos fármacos. Ah, una prevención y detección tempranas de estos casos es importante para que para no hacermos una cirugía en pacientes con peso eh, muy alto. Y la investigación en nuevas hormonas y nuevos fármacos que sabemos que hay muchos fármacos en testes. eh, Pienso que más de 30 hay en testes hoy. Eh, a cada momento la industria farmacéutica vaya a liberar uno de los. Entonces, esto todo va a nos ayudar a tener una buena respuesta. La medicina de precisión en obesidad, pienso que la selección basándose en perfil genético y hormonal es el futuro. Hoy aún no es la realidad, pero nosotros hacemos la selección basándose principalmente en las comorbilidades y en índice de masa corpórea. E la cirurgia robótica, com técnicas menos invasivas, la visión 3D, menos dolor, menos sangrado, e também el futuro com uso de magnetos, ímanes para hacer las anastomosas. Então, esta é un vídeo para mostrar una parte de la cirugía. Después que se hace el sleeve, hacemos la gastroilioanastomosis. Nosotros hacemos con una grapadora, una anastomosa de 3,5, 4 centímetros, más próximo de 3,5. Después hacemos el docking de robot para la anastomosis. En este vídeo no es posible ver la visión 3D, pero la imagen es más estable. Y hay una gran facilidad
para hacer las anastomoses, las suturas, con el uso de robot. Porque tenemos todos los movimientos de las manos, no solo los dos movimientos que las pinzas de la laparoscopía nos proporcionan. Eh, Al final de esta anastomosa, eh, podemos encerrar el procedimiento porque ya tenemos una bipartición en una anastomosis que es OATB, One Anastomosis Transit Bipartition. O podemos también seccionar el hilio después de la anastomosis con una grapa y hacer una otra anastomosis, enteroanastomosis. Este video es solo para mostrar la facilidad de sutura. Este otro, voy a mostrar el otro video, que es una anastomosis hecha con magnetos. Es una cosa que no tenemos ainda, pero está en desarrollo en el Estados Unidos. Vamos a empezar un estudio en conjunto con ellos para nuestros casos de bipartición también. Creo que hasta el fin del año eh, este estudio ya estará definido. Entonces se coloca un magneto, un imán, eh, tanto en el hilio como en este caso en duodeno, la primera porción duodenal. No, es muy fácil de hacer. Ainda no hay liberación de FDA en Estados Unidos, entonces es todo, son estudios, eh, la- eh, eh, ahora está listo. Creo que FDA hay liberación en este próximo semestre. Esta es la anastomosis en el final. El verde de indocianina es un momento en que se ve que la anastomose eh, es, eh, está lista y creo que un momento. Eh, Después que la anastomose está lista, se hace una radiografía con la pasaje de contraste para
visualización de la perviedad. Creo que esto es todo que tengo a decirle. Las próximas expositoras van a hablar más a respecto de las hormonas, la parte nutricional, que es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Cayo, por la presentación. Ya tuvimos una idea de lo que es en el aspecto quirúrgico, que estamos dedicando mucho a las cirugías ileales justamente por los efectos incretínicos y la introducción de la robótica y de las cirugías magnetos, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar un poquito nuestras perspectivas y vamos a ver de qué es lo que hemos entendido de las incretinas y lo que la industria farmacológica le está dando el apoyo a los endocrinólogos en ese aspecto del tratamiento de la obesidad. Quiero presentarle a ustedes a la doctora Elizabeth Valenotti. Ella es de Paraguay. Ella está formada por la medicina por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en endocrinología, diabetología, medicina interna y nutrición clínica y obesidad. Ella actualmente es la jefa del servicio de endocrinología del Hospital Central de IPS, coordinadora general de la Red Integral de Atención a la Diabetes de IPS y directora del posgrado de endocrinología por la Universidad Católica de Asunción. Así que te damos la bienvenida, Elis. Es una grata tenerle acá. Siempre una amiga entre todos los médicos. Ella es actualmente la que más nos representa endocrinológicamente acá en Paraguay. Así que te doy las palabras, querida Liz. Tu micrófono, te falta micrófono. Ahí. Ay. Muchísimas gracias, querido Marcelo, por la invitación a participar hoy aquí. De verdad, me siento muy honrada y quería hablar con ustedes de qué aprendimos en los últimos años sobre la obesidad, su tratamiento y la cirugía bariátrica. Realmente una agenda corta, pero tiene muchos slides, así que no se preocupen que voy a terminar en 20. Quería revisar con ustedes el avance o los avances en el concepto de la obesidad, analizar el impacto de la cirugía bariátrica y posicionar la cirugía en la nueva era de las terapias nuevas, en realidad en el Golden Age en que estamos para el tratamiento de la obesidad y reflexionar un poco sobre las terapias y estrategias combinadas. Empecemos diciendo que en realidad aprendimos mucho desde 1890, donde se usaba la levotiroxina para el tratamiento de la obesidad y era algo realmente que no funcionaba para eso. Y desde aquel momento hasta ahora, en el 2025, hemos crecido mucho. Se cambió el concepto de un trastorno estético a una enfermedad crónica y existen guías que reconocen formalmente que es una enfermedad crónica que necesita un tratamiento multidisciplinario y que reemplazan el concepto de índice de masa como único factor para el diagnóstico. Y existen, y además la obesidad tiene demasiados, digamos, demasiadas esquinas, demasiados bordes que hay que tratar entre ellos los roles determinantes sociales, el estigma que produce la obesidad y las causas que ella tiene. Desde la fisiopatología moderna hemos aprendido que en realidad la obesidad es una enfermedad neuroendocrina donde hay una alteración en las señales hormonales como la leptina, la grelina, digamos las señales hormonales como son entendidas por el cuerpo y que esto en realidad es una enfermedad neuroendocrina. Vemos que también la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, donde también existe una alteración en la microbiota intestinal y que esto se traduce también en un riesgo elevado de desarrollar obesidad. Y que la epigenética, es decir, cómo se van presentando los genes alrededor del ambiente en el que vivimos, también hace que tengamos demasiado, digamos, un riesgo muy alto poblacionalmente de desarrollar obesidad.
Y también hemos aprendido en estos últimos 20 años que el cerebro, el intestino y el tejido adiposo son los órganos reguladores del peso y que finalmente es una enfermedad mucho más compleja que aquella que pensábamos que era más calorías, menos gasto, obesidad. Entonces, esta definición moderna ha pasado del exceso de peso a ser una enfermedad crónica multifactorial, progresiva y recurrente. Y se llamaría, o tratamos de que se llame, enfermedad crónica basada en la adiposidad, donde sabemos que existen anomalías en la masa, la distribución y la función del tejido adiposo que lleva a complicaciones fisiopatológicas y que se asocian a más de 200 enfermedades que están directamente relacionadas a la obesidad. Entonces, sabemos que el índice de masa es limitado, no refleja el riesgo individual. Queremos cambiarle el nombre y decir que es una enfermedad crónica basada en la adiposidad y que existen diferentes tipos de evaluación que podemos utilizar para tener realmente un riesgo completo o qué significa eso en la salud del individuo. La prevalencia global se ha duplicado en los últimos años. Desde 1990 hasta el 2022 se duplicó el número de personas que viven con obesidad. 1 de cada 8 adultos vive con obesidad en el mundo y el incremento paralelo es también el de la obesidad severa, no solamente de la obesidad grado 1 o grado 2. En Paraguay, por ejemplo, tenemos un 32% de personas que viven con obesidad y algo así como un 36% de personas que viven con sobrepeso. Es decir, que en Paraguay aproximadamente el 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Entonces sabemos que existen determinantes, y esto aprendimos en los últimos 20 años, determinantes biológicos, genéticos, determinantes hormonales y finalmente, esto es lo más nuevo, también determinantes que tienen que ver con la microbiota y la inflamación de bajo grado. Los determinantes sociales, el entorno obesogénico, los ultraprocesados, el sedentarismo, la industria alimentaria, las desigualdades socioeconómicas y el acceso a alimentos saludables, el estigma y el sesgo del peso en la atención médica son factores determinantes de la salud pública y los gastos que esto implica para la comunidad. Existe también un cambio significativo sociocultural del cuerpo y la comida. Vemos también que trabajamos cada vez más horas sentados y el marketing alimentario y los hábitos familiares han cambiado y esto predisponen a la obesidad. Y el costo económico global de esto es impresionante. Más del 2% del Producto Bruto Interno Mundial se gasta en el tratamiento de la obesidad actualmente. Y esto también produce aumentos en el gasto de la salud y la pérdida de la productividad de las personas y sobre todo no directamente tal vez a la obesidad, sino a las complicaciones que ella produce. Entonces, tenemos guías actualizadas en todas las sociedades más importantes, la Sociedad de Endocrinologos Clínicos, la Sociedad para el Estudio de la Obesidad Europea, las sociedades latinoamericanas incluso, y todas hacen una mayor mayor énfasis en qué cosa, en la prescripción de fármacos y también en la indicación temprana de la cirugía bariátrica, no esperar a que tengamos grandes complicaciones para indicarla. Entonces, las estrategias del tratamiento para la obesidad van desde las intervenciones de conducta, las intervenciones en la dieta, la farmacoterapia y la cirugía bariátrica, todas ellas juntas, solas o combinadas. Y sabemos que dependiendo del índice de masa podemos elegir distintos tipos de cirugía, de tratamiento y que la cirugía bariátrica cada vez se debería indicar más tempranamente. Sin embargo, de lo que vamos a hablar también, tenemos drogas cada vez más potentes, digamos, en la capacidad de disminución de peso, pero tienen algunas desventajas que también vamos a discutir. Actualmente estas son las drogas aprobadas para el tratamiento de la obesidad. Tenemos la fentermina desde 1959, el orlistat desde 1997, la fentermina y topiramato del 2012, la naltrexona albupropión 2014, la liraglutide, que fue el primer agonista del GLP-1 aprobado en el 2014,
la semaglutide en el 2021 y la tirzepatide aprobada en noviembre del 2023 para la obesidad y sobrepeso, realmente están todas disponibles en Paraguay al menos. Y si hablamos de la cirugía bariátrica, de historia y evidencia, sabemos que las técnicas, como ya habló el colega que me precedió, las técnicas restrictivas, malabsortivas o metabólicas, que producen una mejoría hormonal y de la microbiota intestinal y producen una pérdida sostenida. Esta es la palabra que hay que tener en cuenta en todas las presentaciones que hacemos sobre cirugía bariátrica, que la pérdida es sostenida de más del 20% hasta 10 años de seguimiento. Y que vemos que hay distintas cosas que podemos conseguir realmente con la cirugía bariátrica, desde la resolución de la diabetes hasta la mejoría del síndrome de apnea obstructiva del sueño, una disminución de la mortalidad, un alargamiento de la vida, por supuesto, y disminución de los riesgos cardiovasculares poblacionalmente y ya descrito esto en los estudios SOS, por ejemplo, un seguimiento de 30 años en Escandinavia de pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica con una disminución de la mortalidad del 20% y una disminución de eventos cardiovasculares del 31%. Otro estudio del Estampé de seguimiento de 5 a 10 años demostró una remisión de la diabetes que va entre el 29 al 37% y el cohorte de Utah una supervivencia de más de 3 años, mayor a 3 años en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica versus a los que no. Sabemos que hay estudios que demuestran incluso una ganancia de años de vida de más de 10 años. Y más allá de la restricción calórica, el cambio que ocurre es un cambio entero cerebral, una mejoría de la secreción de GLP-1, la oxintomodulina y el péptido II, una alteración positiva de la microbiota y los ácidos biliares y un reset del set point hipotalámico, haciendo que cambie el punto del equilibrio del peso, logrando esta pérdida mantenida del 20% del peso. Entonces, en el bypass gástrico podemos obtener una pérdida del 27% del peso al año y un sostenimiento del 20% de esa pérdida, o sea, de la pérdida total a los 10 años. Y en la manga podemos lograr entre el 15 al 18% de pérdida de peso a los 10 años y el sostenimiento de ello. Entonces, la cirugía bariátrica tiene muchas cosas, mejora la movilidad, el dolor articular, la libido, reduce la depresión, reduce el estigma percibido, y reduce, por supuesto, las comorbilidades asociadas a la obesidad. Pero sin embargo tiene complicaciones que el mundo yo creo que ha hecho superlativas y falsamente, ¿verdad? Como los déficits nutricionales de hierro, vitamina B12, calcio y vitamina D, sarcopenia, osteoporosis y necesidad de un equipo multidisciplinario. Si bien esto es cierto, no es tan severo como la mitología del pueblo lo cree o incluso muchos colegas que utilizan estos argumentos para evitar la indicación. Sabemos que en las poblaciones generales se ha demostrado una disminución de más del 40% de los eventos cardiovasculares mayores y un impacto importantísimo sobre los cánceres relacionados a la obesidad, como por ejemplo son el cáncer de mama, de endometrio, de colon, de vejiga. Entonces, hay que decir que de verdad tiene demasiadas ventajas. En los últimos 20 años también hemos demostrado o aprendido que el retorno de la inversión de la cirugía bariátrica es a más o menos entre los 2 y 5 años por una disminución de la diabetes, por una disminución de las hospitalizaciones y de la hipertensión y que hay una subutilización global porque menos del 1% de las personas que son elegibles para esta cirugía tienen o son sometidas a ella por muchas barreras. Costo, disponibilidad y percepción pública como primera causa de la subutilización global. Pero hablemos de un caso clínico donde haya una mujer de 45 años con un índice de masa de 49 que es sometida a un bypass gástrico con una evolución muy favorable que llega a un índice de masa de 27 a los 18 meses de seguimiento. Esta mujer, en una segunda parte, a los 5 años, aparece nuevamente en la consulta con una reganancia de 25 kilogramos. Y factores a ello
o sea, ¿cuáles fueron los factores que contribuyeron? La falta de la adaptación fisiológica, la falta de seguimiento médico, la falta de seguimiento nutricional y los hábitos de la paciente. Se le inició un tratamiento escalonado. Se le dio liraglutide y después de la cirugía observamos una pérdida del 7% del peso. Se pasó a semaglutide. La semaglutide produjo una pérdida aproximada del 10% post cirugía y la tirzepatide pudo lograr una disminución del 12% y al final llegamos a un índice de masa de 24. Es decir, si utilizamos estos agonistas del GLP-1, que son liraglutide y semaglutide, o el twin incretin, que como la tirzepatide, podemos lograr un tratamiento, digamos, combinado en caso de que la paciente no baje completamente o que vuelva a subir el peso. Entonces, las lecciones de este caso sabemos que la cirugía no es una cura definitiva y que requiere vigilancia y seguimiento, pero también sabemos que los fármacos modernos son útiles también para el seguimiento postoperatorio y el mantenimiento. Y hay algunos estudios que hablan del uso de GLP-1 en la reganancia de peso después de la cirugía. Tenemos un metaanálisis que muestra que la liraglutide y la semaglutide compararon, vieron que la semaglutide es mayor que la liraglutide. Pero antes de ir a esto, les quería mostrar esta parte del Surmont 4. El Surmont 4 fue un estudio en el cual se enrolaron a pacientes con obesidad y las primeras 36 semanas se les dio a todos tirzepatide. A la semana 36, ¿qué se hizo? Se volvió, digamos, se aleatorizó a la mitad de los pacientes a seguir con tirzepatide y a la otra mitad se le dio placebo. ¿Y qué se demostró? Se demostró que en las primeras 36 semanas, los pacientes que recibieron tirzepatide tuvieron una disminución de 22% del peso. Y que después, al pasar a placebo, el grupo que pasó a placebo volvió a subir de peso otra vez y los que siguieron con tirzepatide en la semana 88 habían logrado el 25% de la pérdida de peso. Esta es una muestra más de que la obesidad es una enfermedad orgánica muy importante y que al no hacer alguna intervención volvemos a ganar de peso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad neuroendocrina que definitivamente no se cura. Entonces, hablaba de eso para hablar de la tirzepatide, que en el Surmont 1 demostró una pérdida del 20% del peso y en los siguientes ha demostrado también una impresionante capacidad de disminuir el peso, ¿verdad? Y tenemos otra droga que está a punto ahora mismo está en fase 3, que se llama retatrutide, que es un triple agonista. Es agonista GLP-1, agonista HIP y agonista de glucagón, y que promete una pérdida de peso que va entre aproximadamente 24-25% en el grupo general, pero incluso hay un 25% que pierde más del 30% del peso, acercándose incluso al bypass gástrico. Pero ¿qué es lo que pasa con estas drogas? Que en la vida real, más del 50% de los pacientes que reciben estas drogas suspenden el tratamiento al año. Y al suspender el tratamiento hay una reganancia de peso, como ya vimos ahí. Entonces, no es una pérdida sostenida de peso y en algunos casos no es sostenible porque el hecho de mantener estas drogas es muy difícil. Primero, por los efectos gastrointestinales que puede tener. Segundo, porque el paciente se envalentona y dice, yo puedo solo ahora que bajé y finalmente sube de peso. Y tercero, por el alto costo económico que tienen el sostenimiento, que puede incluso en 2 años llegar al mismo precio de lo que sería una cirugía bariátrica, ¿verdad? Entonces, si comparamos cirugía versus fármacos, vemos que la cirugía tiene mayor pérdida de peso, más profundo y duradero. Los fármacos son muy útiles, pero tienen efectos reversibles si no hay adherencia y sin exclusión, ambas son herramientas combinables, ¿verdad?
Los GLP-1 son útiles en la reganancia de peso. La tirzepatide también, hay un estudio que enseguida les voy a mostrar que habla también de que puede ser muy positiva y la combinación de estas terapias puede ayudar a sostener la pérdida de peso y realmente llegar al peso que los pacientes quieren en el caso de que la pérdida de peso post cirugía no haya sido la suficientemente esperada. También como terapia preoperatoria puede ser significativa o significativo el uso de estas drogas y mejoran el control glucémico, reducen los riesgos que conlleva tener un mal control metabólico y está recomendado para un índice mayor a 50, sobre todo para disminuir un poco de peso antes de la cirugía bariátrica. En ningún caso, digamos que el tratamiento con análogo de GLP-1 o el análogo HIP, GLP-1 como la TIRSE, digamos que hacen que no sea necesaria la cirugía o desaconsejan la cirugía, ¿verdad? Recordemos que si el paciente está utilizando un análogo de GLP-1 o la tirzepatide, es importante suspender la droga 2 a 3 semanas antes de la cirugía. Bueno, cirugía más fármacos, probablemente vamos a tener mayor éxito a largo plazo, pero hay que tener en cuenta que la medicina siempre debe ser personalizada y el seguimiento multidisciplinario. En los últimos 5 años se han publicado algunos estudios que demuestran el uso de los análogos del GLP-1 post cirugía. Y vemos que acá, este es el Orlistat, ¿verdad? Pero no es un GLP-1, se publicó en el 2023 este estudio que habla que si utilizamos Orlistat posterior a la cirugía podemos obtener una pérdida de aproximadamente 5 kilogramos en 8 meses. Fentermina y topiramato, 9 kilogramos en postcirugía. Y si usamos liraglutide o semaglutide, también podemos conseguir una pérdida que va más o menos a 4,2 kilos de peso. Liraglutide puede llegar a una pérdida de 4 kilos, hasta 9,5 kilos. Y que si usamos tirzepatide podríamos lograr incluso una pérdida mucho más intensa que sea hasta 12 kilos. Entonces, los resultados y conclusiones de estudios que hablan sobre el uso de estas drogas post cirugía hablan de que puede ser una adyuvancia farmacológica, puede potenciar la pérdida de peso inicial en pacientes con respuesta subóptima a la cirugía y especialmente tratar la recuperación de peso en el seguimiento a mediano y largo plazo. La liraglutide fue beneficiosa y eficaz, la fentermina en algunos casos y la semaglutida puede lograr realmente una pérdida superior al 12% después de la cirugía cuando tuvimos un efecto subóptimo o una ganancia de peso posterior. Y la tirzepatide, como dijimos, es sumamente potente actualmente y también podría ser utilizada posteriormente a la cirugía. Tiene menos efectos gastrointestinales que la semaglutide y menos otra vez que la liraglutide. Podría capaz evitar las operaciones y manejar muy bien la reganancia de peso, sobre todo por la sinergia fisiológica que produce. Y para ir terminando, entonces recordemos que en este momento tenemos familias farmacológicas monoagonistas del GLP-1, liraglutide, semaglutide y el orforglipron que está por ser aprobada, pero que es una molécula química de acción agonista al GLP-1 y es por vía oral. Después tenemos los agonistas duales como la tirzepatide, que es la única aprobada, y la que es triagonista, que es GLP-1, HIP y glucagón, que es la retatrutide, que en realidad está en fase 3 actualmente, que probablemente va a ser aprobada a finales del 2026. Entonces, si hablamos de las intervenciones terapéuticas, el bypass gástrico sigue siendo la más potente y también, sobre todo, la que puede durar más tiempo a través de la vida del paciente. Las otras que vimos, como la semaglutide o la tirzepatide, logran una disminución de peso, pero esta es reversible, muy reversible y sobre todo es poco sostenible por lo que ya habíamos hablado. Recordemos siempre que los pacientes con diabetes bajan menos que los pacientes sin diabetes, sin embargo, en la cirugía bariátrica eso casi no se ve.
Y finalmente les quiero mostrar gráficamente que la liraglutide solo puede bajar 7,1%, la semaglutide hasta un 17% y la tirzepatide sí puede lograr una pérdida que va hasta el 25% y en muchos de los casos puede lograr una pérdida mayor, incluso el 25%, que la retatrutide puede lograr una pérdida del 25%, pero más o menos en el 70% de los casos produce una pérdida de más del 20% del peso, lo cual es gigantesco. Sin embargo, ven ustedes que los efectos gastrointestinales son en algunos casos insostenibles y en otros casos hacen que el paciente deje a los un año aproximadamente el tratamiento. Y como es la situación en Paraguay, el acceso es a la cirugía bariátrica y a las drogas, el acceso es desigual. Tenemos un ingreso reciente de análogo del GLP-1 y de tirzepatide. Faltan guías nacionales y sobre todo una cobertura sostenida. El rol del endocrinólogo sigue siendo fundamental en el tratamiento de la obesidad con la educación continua, el monitoreo metabólico y la optimización de los resultados postbariátricos. Entonces, conclusiones, datos a largo plazo favorecen la cirugía bariátrica. Las nuevas drogas ofrecen soluciones intermedias y posiblemente no tan sostenidas. Y el futuro es interdisciplinario e integrado. La cirugía no ha sido reemplazada ni será reemplazada. Las drogas son herramientas adicionales, pero el seguimiento es el que define el éxito. Y la medicina personalizada es el futuro. El éxito no está en elegir entre cirugía o fármacos, sino en saber cuándo combinarlos. La cirugía es durable, la farmacoterapia es escalable. Entonces, la triple terapia, cirugía como estándar en la obesidad severa, medicina de precisión y monitoreo digital, mayor accesibilidad y descentralización en la TAN son necesarias. En el futuro tendremos la cirugía metabólica endoscópica, la inteligencia artificial para la selección de pacientes y la combinación temprana de cirugía temprana y farmacología. Y finalmente, el rol esencial del equipo multidisciplinario es fundamental. Necesitamos posicionar a la cirugía bariátrica en la era de los GLP-1 y Paraguay, como un país emergente, tiene la oportunidad de liderazgo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Liz. Espectacular presentación para darnos un pantallazo de lo que el gran boom que está haciendo la parte farmacológica en cuanto al tratamiento de la obesidad y resaltando que lo importante es el trabajar en conjunto. Bueno, siguiendo otro aspecto que no menos importante, sino uno de los aspectos más importantes que es la parte nutricional, ¿verdad? Desde la preocupación antes de los inicios de la desnutrición hasta hoy en día, ¿qué hemos visto ahora de lo más nuevo o desde el aspecto de un nutriólogo? Quiero presentarle a la doctora Marianela Aguirre. Ella es una gran amiga de Paraguay que siempre viene a orientarnos sobre la parte nutricional. Ella es médica especialista en nutrición, máster en diabetes, profesora adjunta de medicina interna de la Universidad Nacional de Nordeste, directora de la diplomatura en tratamiento de la obesidad de la Universidad Nordeste, directora del curso de posgrado de obesidad y cirugía bariátrica de la Universidad de Favaloro de Argentina y directora de la Fundación Centro 100 de Argentina. Cedo las palabras a la doctora y adelante. Gracias, Marcelo. Gracias, Liz, por adelantar muchas cosas que ahora voy a contar. Bueno, creo que esto es una conjunción perfecta, ¿no? Donde estamos hablando de los tratamientos más exitosos y más importantes de los últimos 20 años. A ver. Bueno, esta es mi agenda. Vamos a hablar del cambio de paradigma de la obesidad como una enfermedad crónica, compleja y pandémica, del órgano adiposo, de la inflamación y la lipotoxicidad, cómo fuimos de la dieta al tratamiento personalizado y lo que es la revolución terapéutica en el abordaje multimodal de la obesidad. Primero recordemos que tenemos dos aspectos clave, que son la genética y el ambiente.
Y esta interacción en las personas con obesidad favorece el balance calórico positivo. La genética en los últimos 20 años no ha cambiado, pero ¿qué ha pasado con el ambiente? Esto es lo que ha pasado con el ambiente. Fíjense a la derecha cómo tenemos eh, polutantes ambientales, estrés, tenemos disruptores endocrinos como los ftalatos, el bifenol A que está presente en los plásticos, en los perfumes, la radiación, el cambio climático, los antibióticos que están sobreutilizados, que cambian la microbiota intestinal. Es decir, tenemos un ambiente que en conjunto con la predisposición individual hacen que tengamos la pandemia de obesidad. Y esta es la pandemia de obesidad, son los últimos datos de la Federación Mundial de Obesidad. Fíjense que la proyección es que aumentará más del 115% el del 2010 y el 2030. Pasaremos de 524 a 1.130 millones. Por lo tanto, les aseguro que tendremos mucho trabajo todos, más allá del auge de las intervenciones farmacológicas, creo que habrá trabajo absolutamente para todos. Y aquí simplemente quiero mostrarles a la izquierda cómo en hombres Argentina está en uno de los primeros lugares, más del 30% de obesidad en hombres en Argentina. ¿Cuáles son los puntos claves, según mi criterio, de los últimos 20 años? Por un lado, la obesidad pasó de ser un factor de riesgo a una enfermedad crónica, porque hoy reconocemos que tiene una fisiopatología compleja, no solamente es comer más y moverse menos, sino que hablamos del adipocito como órgano endocrino, la inflamación, la lipotoxicidad. La evolución de la intervención nutricional, pasamos de la restricción calórica a la nutrición médica personalizada con énfasis en patrones dietarios que traen, además de la pérdida de peso, beneficios a la salud y también la calidad de nutrientes, no solo las calorías. Por otro lado, la revolución farmacológica, pasando del Orlistat con un 5% de descenso de peso a agonistas duales, triagonistas, cuando tenemos ya 2 dígitos de pérdida de peso, más del 15 al 22%, y beneficios cardiorrenales. Le pedimos cada vez más a los tratamientos para la obesidad. Por otro lado, la evolución de los dispositivos, no solamente cirugía, sino también la ingerible, manga endoscópica, procedimientos mínimamente invasivos que hacen que tengamos más opciones de tratamiento. La cirugía metabólica, que hablábamos de lo que tiene mayor seguridad y evidencia a largo plazo, porque en fármacos tenemos como máximo 3 años de estudios. No tenemos estudios de más de 3 años en farmacoterapia de la obesidad al momento. Y en cirugía, como vimos, tenemos no solamente la durabilidad, sino la reducción de complicaciones macro y microvasculares y remisión de diabetes tipo 2. Y un modelo de atención crónica, enfermedad crónica, atención crónica y trabajo interdisciplinario. Ya no es más el paciente del cirujano o del nutricionista o del psicólogo o del nutriólogo o del endocrinólogo. Tenemos que trabajar en equipo. Para esto, diagnosticar tempranamente, intervenir según severidad, prevenir recaídas, porque la recaída forma parte del tratamiento de la evolución natural de la enfermedad. Entender que el paciente forma parte del tratamiento. El paciente hoy toma decisiones. Viene a la consulta habiendo leído, habiendo consultado con Dr. Google, con ChatGPT, con lo cual es importante tener en cuenta qué está dispuesto a hacer el paciente y el soporte continuo del equipo para que el paciente sea acompañado a lo largo del tratamiento. Vamos a hablar entonces un poco inicialmente del diagnóstico, cambios en los últimos años de cómo lo diagnosticamos. Pasamos de índice de masa corporal como base de toda definición a esta propuesta de la Lancet Commission, donde divide a las personas que tienen un IMC alto pero no tienen obesidad y a las que tienen obesidad porque tienen exceso de masa grasa, definida por diversas maneras de medir masa grasa, y si los pacientes tienen, a ver si esto corre, no tienen síntomas, hablamos de obesidad preclínica, y si tienen síntomas, hablamos de obesidad clínica. Es decir, estamos hablando de cómo diagnosticamos la obesidad y a partir del diagnóstico, si la tratamos inicialmente o los dejamos para tratar cuando tienen ya síntomas como la obesidad clínica. Por otro lado, la Sociedad Europea para el Diagnóstico propone medidas antropométricas y componentes clínicos. Y ellos dicen que se diagnostica obesidad a partir de 30 índice de masa corporal o 25 más. Ellos usan índice de cintura talla más de 0,5, una medida muy simple de usar, que la podemos usar todos en el consultorio, más algunas complicaciones de la obesidad. Y a partir de ahí, de ese diagnóstico, estadificación, discutir la personalización del tratamiento y
niveles de intervención que se pueden ir intensificando. Es decir, estamos hablando de las últimas propuestas con respecto a cómo diagnosticar y cómo escalar el manejo. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de los tratamientos combinados? Porque cuando nosotros le damos a un paciente un plan alimentario, lo único que estamos abordando es la función ejecutiva, la corteza prefrontal, la decisión de comer o no comer, que es consciente. Sin embargo, no estamos actuando sobre el cerebro hedónico, el comer por placer, manejado por opioides, por dopamina, ni tampoco sobre la ingesta homeostática, que la ven aquí en azul, manejada por grelina, por peptido YY, NPI. Es decir, estamos hablando de que cuando damos un plan alimentario solamente estamos abordando corteza prefrontal, función ejecutiva. Por eso es que las dietas no funcionan, porque no podemos pretender que una enfermedad multicausal donde el cerebro controla la ingesta, pero no solamente la función ejecutiva, simplemente darle un plan alimentario, aunque esté bárbaro, con todos los nutrientes y con toda una buena calidad, sea suficiente para que una persona sostenga a lo largo del tiempo contra su biología. Recordemos que estamos diseñados para resistir la escasez. Otra cosa importante que no es solo la cantidad de tejido graso, sino dónde ponemos la grasa corporal. Porque hablamos del órgano adiposo, no solamente del tejido adiposo. Fíjense que aquí tenemos 3 de los tipos de tejido adiposo que tenemos. Hay más, esos son los más importantes: el tejido adiposo pardo, el tejido blanco subcutáneo, que cuanto más tejido adiposo blanco subcutáneo tengamos, mayor depósito vamos a ir al subcutáneo, que es insulino sensible, con baja lipólisis y baja liberación de ácidos grasos libres, y cuanto menos tengamos, más rápido va a ir el exceso de calorías a la grasa visceral, que viene aquí, la perirrenal, la pericárdica o mental mesentérica, que tiene altos niveles de resistencia a la insulina, alta lipólisis, alta liberación de ácidos grasos libres y un perfil proinflamatorio. Entonces decimos que la distribución de la grasa es un componente clave en las complicaciones cardio-renometabólicas. Podemos tener igual índice de masa corporal, similar volumen de grasa, pero si tenemos más cantidad de grasa a nivel visceral, vamos a tener mayor riesgo cardio-renometabólico. No solo es la cantidad de grasa, sino es dónde está localizada. Y por otro lado, el modelo inflamatorio. ¿Vieron que los pacientes dicen, estoy inflamado, no estoy gordo? Bueno, tienen razón, están inflamados. Fíjense cómo aquí podemos ver cómo un tejido adiposo normal, con expansión adiposa, con hiperplasia, es decir, aumento del tamaño del adipocito, pasa a una expansión disfuncional, donde tenemos más cantidad de macrófagos. Ven, los que están en rojo son los macrófagos M1, que tienen un perfil proinflamatorio, son los que liberan el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta, que inflaman. Pero no solamente inflaman el tejido adiposo, inflaman el cerebro, el hígado, el intestino, el músculo. Tenemos una inflamación multiorgánica que mejora con la pérdida de peso. Después de la pérdida de peso, mejora la inflamación en todos estos órganos. Esto contribuye a la mejoría de la enfermedad obesidad. Y además de la inflamación que decíamos, también tenemos el aumento de ácidos grasos libres, que con la alta tasa de lipólisis que tiene este tejido adiposo, y esos ácidos grasos libres se depositan en el hígado, en el músculo, en el páncreas, en las arterias, en el corazón, en el cerebro, en el riñón, generando lipotoxicidad. Es decir, se produce un depósito ectópico de grasa en órganos que habitualmente no deberían contener grasa, y eso altera el funcionamiento de estos órganos. Fíjense cómo estamos yendo desde simplemente un tejido graso que está en exceso a un tejido inflamado, un tejido que libera ácidos grasos libres y que enferma otros órganos. Prácticamente no hay órgano o sistema en la obesidad que no esté enfermo. Y la obesidad, no hay ningún cardiólogo escuchando, comenzó a ser importante para un montón de gente que antes la ninguneaba. Esa es la realidad. Es decir, antes factores de riesgo eran el tabaquismo, el LDL colesterol, la obesidad no existía. Recién comenzó a ser importante en los últimos años,
Y entonces decimos que ha sido poco reconocida y abordada de manera subóptima en comparación con otros factores de riesgo cardiovascular. Y pasamos de ningunearla a decir que el exceso de tejido adiposo es el determinante del trastorno cardiovascular renal metabólico. Fíjense cómo esta excelente publicación del American Heart pone al tejido adiposo como centro del problema, cuando, como decíamos, durante muchos años los factores de riesgo eran otros, la obesidad comenzó a estar en el centro de la escena. Algo que celebro, por supuesto, porque creo que es algo que realmente es lo que signa la fisiopatología de la enfermedad. Ahora, ¿por qué necesitamos tantos tratamientos? ¿Por qué no basta con, si hay un fármaco muy efectivo, por qué no lo usamos para todos? Porque la respuesta a los tratamientos de la obesidad es variable, con todas las modalidades de tratamiento, sea cambios de estilo de vida, intervención endoscópica, cirugía o los fármacos. Es decir, que habrá respuesta subóptima cuando decimos en promedio 20% de pérdida de peso o 25%, no quiere decir que el 100% de pacientes tuvo ese descenso. Hay pacientes que son más respondedores y otros menos respondedores. Por eso es que pensamos en la medicina de precisión para individualizar los tratamientos, para buscar el mejor perfil de tratamiento para el paciente que tenemos sentado en el consultorio delante nuestro. Y para eso hay muchas propuestas, por ejemplo, esta propuesta en la cual dividen los fenotipos según los mecanismos de aumento de peso, y según los mecanismos de aumento de peso proponen determinados estilos de cambios de estilo de vida, de planes de alimentación o determinada farmacoterapia según distintos fenotipos de mecanismos de aumento de peso. Otros fenotipos que propone Sofía, que busca identificar fenotipos para mejorar la respuesta a los tratamientos. Es decir, estamos ante la búsqueda de maneras de personalizar el tratamiento basado en diferentes mecanismos, como por ejemplo, por qué se produce la obesidad. Y decimos que tenemos una revolución en el tratamiento de la obesidad. Realmente, los que tenemos algunos años, como ustedes saben, yo me recibí a los 15, por eso tengo tantos años de experiencia, realmente venimos de grandes fracasos, venimos de fármacos que eran mala palabra, de fármacos que se retiraban, se ponían en el mercado, se retiraban del mercado o lograban descenso de peso, pero lograban perjuicio en otros órganos. Y hoy tenemos fármacos que no solamente mejoran la pérdida de peso, también la cirugía, sino también mejoran la salud de las personas. Entonces, tenemos un punto de inflexión provocado por medicamentos antiobesidad altamente efectivos y la evolución tecnológica en la cirugía bariátrica metabólica, con beneficios en ambos casos más allá del peso corporal. Y esto es lo que mostraba recién Liz, no lo voy a repetir, pero cómo lo que estamos haciendo es combinando mecanismos de acción. Recuerden siempre esto. ¿Qué hacemos cuando combinamos tratamientos? Combinamos mecanismos de acción, como lo hacemos en cualquier otra enfermedad. En un paciente con hipertensión utilizamos un bloqueante cálcico y le combinamos un diurético, es decir, estamos combinando mecanismos de acción. Y fíjense esto con respecto a la eficacia. Aquí podemos ver comparativamente la pérdida de peso con los últimos fármacos aprobados y los futuros. Y fíjense cómo semaglutida 16%, cuando hablamos de survodutide 18%, tirzepatide 22% con 15 miligramos y retatrutide aún no aprobada más del 24%. Estamos hablando de fármacos muy efectivos, pero como fíjense arriba en colores, estamos combinando mecanismos de acción. Estos son los dispositivos, muchos disponibles, que siguen siendo una opción para nuestros pacientes, pacientes que no quieren una cirugía o pacientes que no quieren un fármaco, tienen muchos dispositivos disponibles. Y lo importante del efecto esperado de las intervenciones dejó de ser solo la pérdida de peso. Estamos buscando también que mejoren la presión arterial, el LDL colesterol, el HDL, los triglicéridos, más allá de la pérdida de peso. Y por eso es que a medida que combinamos mecanismos de acción, podemos tener mejores resultados, no solo en pérdida de peso, sino también en la mejoría de los factores de riesgo cardiovascular. Y señalé aquí el Select porque es el primer fármaco, la semaglutida 2.4, que mostró beneficio cardiovascular en un fármaco antiobesidad. Lo teníamos en fármacos para la diabetes, pero este es el primer fármaco antiobesidad y este es el primer estudio que muestra un 20% de reducción de MACE, muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal en pacientes con obesidad sin diabetes.
¿Y qué muestra la cirugía bariátrica metabólica? No tenemos randomizados controlados, pero tenemos excelentes metaanálisis como este que revisa los principales estudios y encuentra un 50% de reducción de mortalidad con cirugía bariátrica y también evidencia de reducción de insuficiencia cardíaca, ACV, infarto de miocardio, todo significativo. Lo único que no fue significativo fue el descenso de la fibrilación auricular. Pero tenemos datos a largo plazo, porque como vemos en este slide, lo único que tiene a largo plazo evidencia es la cirugía bariátrica. Todo lo demás, los fármacos, los planes de alimentación, los fármacos disponibles y los fármacos que están en estudio, no tienen más de 3 años de seguimiento. Y por supuesto, muestran reganancia de peso tras el cese de las intervenciones porque es lo que sucede cuando suspendemos cualquier tratamiento. Fíjense, este estudio, el estudio STEP, donde mostró semaglutida 2.4. Nosotros tuvimos el privilegio de ser centro de investigación del estudio STEP 1 en la clínica y vimos este descenso de peso tan espectacular, pero fíjense al suspender el tratamiento, ¿qué pasó? Los pacientes recuperaron peso porque necesitamos que el paciente sostenga los tratamientos, sean tratamientos con un fármaco más cirugía, porque el tratamiento debe ser sostenido a largo plazo. Y las combinaciones que son, creo que lo que se va a venir a futuro, porque un paciente que se opera de cirugía bariátrica no deja de tener obesidad, sigue teniendo obesidad, tiene una obesidad controlada, tiene una obesidad que va a tener una mejor evolución, pero que posiblemente va a requerir en el tiempo otras estrategias terapéuticas, como por ejemplo en este estudio, todavía no está publicado, varios STEP donde utilizan semaglutida 2.4 en pacientes que han tenido un recorrido de pérdida de peso menos exitoso. En el presente y futuro, recordemos que los nuevos fármacos logran 2 dígitos de pérdida de peso en más de 2/3 de los participantes en ensayos clínicos, que los procedimientos quirúrgicos tienen más del 25% de pérdida de peso sostenida y mejoría sostenida también de comorbilidades, con lo cual las estrategias, creo, óptimas deberían incluir combinación de intervención sobre el estilo de vida, no dieta, intervención sobre el estilo de vida, fármacos antiobesidad, dispositivos o procedimientos bariátricos combinados según la severidad de la enfermedad, según lo que el paciente esté dispuesto a hacer y según, por supuesto, también el acceso. Un punto importante a tener en cuenta, no menor. El desafío central en el tratamiento de la obesidad es que necesita abordajes colaborativos, no competitivos. Tenemos que trabajar en equipo. El paciente es uno y requiere de nosotros, requiere que hagamos estrategias colaborativas. Porque la realidad es esta, por más que estemos hablando de qué es mejor, un fármaco o una cirugía, ambos están infrautilizados. 2% de los pacientes elegibles para un fármaco antiobesidad lo reciben, 1% de los pacientes elegibles para una cirugía bariátrica la reciben. Con lo cual, pensemos en qué tenemos que hacer en conjunto para lograr mejores resultados. El presente y futuro del tratamiento de la obesidad es la terapia combinada y el tratamiento centrado en el paciente. Y creo que en eso tenemos que basarnos para poder tener mejores resultados. Muchas gracias y quedamos para las preguntas. Muchas gracias, Marianela. Excelente exposición. Creo que resaltaste mucho de lo que es el tratamiento combinado, ¿verdad? Hoy en día es prácticamente difícil que con una sola forma de tratamiento ya podamos conseguir el éxito, porque sabemos muy bien hoy en día que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Las recaídas en cualquier tipo de tratamiento se ve. Entonces necesitamos trabajar en conjunto. Bueno, ahora abrimos algunas preguntas, algunas fueron respondidas. Y hay una pregunta en el auditorio que pregunta respecto a la suplementación de los multivitaminas y minerales. Hay que tomar en cuenta qué porciones están involucradas para suplementar de la mejor manera y forma específica en cuanto a la proteína también puede ser, o es todo por igual. Yo creo que Marianela, Sí, tenés... bueno, cosas importantes. Primero, nosotros decimos que la suplementación tiene que ser de por vida, ¿verdad? La realidad es que nos basamos en estudios de casos, series de casos, donde vemos que pacientes que reciben suplementación tienen
mejor resultado en el tiempo. Sin embargo, esto no es algo que está absolutamente probado. Es decir, tenemos que suplementar sobre todo cuando el paciente está en la fase de descenso más rápido de peso. Esta suplementación va a variar según las técnicas. Cuanto más malabsortivas sean las técnicas, va a ser mayor la necesidad de suplementación en cuanto a determinados nutrientes, pero también vamos a necesitar suplementación en las técnicas restrictivas, es decir, no solamente estamos hablando de las malabsortivas, pero cuanto más malabsortivas sean, vamos a tener mayor necesidad de suplementación. Ahora, ¿qué es lo importante? Hacer monitoreo de los pacientes con estudios de laboratorio en el tiempo, medir laboratorio, medir densitometría ósea, es decir, hacer un seguimiento de pacientes para poder establecer cómo sostener en el tiempo esa suplementación, porque puede ir variando a lo largo del tiempo. Y lo otro importante, ¿qué vemos en la realidad? Lo que muestran los estudios clínicos, los estudios en los que se evalúa suplementación, es que en general más del 80% de los pacientes después del año de la cirugía suspende la suplementación. Hay un montón de causas que se mencionan. Una de las causas que mencionan los pacientes es que los médicos no le hablan de la suplementación. Es decir, que el médico le habla de los fármacos para la diabetes, que le habla de los fármacos para la hipertensión, que le habla pero que no le habla de la suplementación. Con lo cual, creo que puede eso servirnos para llevarnos un mensaje. Hablemoslo con los pacientes. Si lo consideramos importante, hablemoslo con los pacientes y veamos la posibilidad de tener estudios que nos demuestren fehacientemente cuál debe ser la suplementación, porque no hay estudios que avalen, es decir, hay guías, consensos, pero no hay estudios que avalen realmente cuál debe ser la suplementación. Bueno, una pregunta con respecto a esto. Eh, Me recuerdo que unas décadas anteriores, la preocupación del bypass, que nosotros hacemos una exclusión proximal, era una preocupación enorme entre los clínicos, endocrinólogos y nutricionalmente, el nutriólogo, ¿verdad? Que se va a desnutrir el paciente a lo largo del plazo. Hoy en día estamos haciendo cirugías mucho más exclusivas, que son las cirugías ileales. ¿Y será que ese fantasma se quedó atrás? O incluso lo que presentó el doctor Cayo, que es una bipartición, que es redistribución nutricional, digamos, entre el paso de los alimentos. ¿Será que es menor la preocupación o es mayor incluso la preocupación en cuanto a la suplementación? Es mayor la preocupación porque tenemos mayores tasas de malnutrición cuando tenemos mayor exclusión y menor canal común. Es decir, en ese sentido sí tenemos evidencia de necesidades de suplementación mayores, necesidades mayores de ingesta de proteínas. Es decir, si una de las cosas que tenemos en la cirugía es que es como una frazada corta, es decir, cuanto más resultados tenemos en metabólicos, también vamos a tener más dificultades para nutrir a los pacientes. Y recordemos esto, si estamos hablando de que más del 80% de los pacientes no hace la suplementación, será en estos pacientes sobre todo en los que tendremos que estar más cerca y elegir a quién se la vamos a hacer, porque un paciente poco adherente, que no viene a los controles, que tiene dificultades para comprender cuál es su rol en el tratamiento, posiblemente no sea un buen candidato para hacer una cirugía más malabsortiva porque vamos a tener más riesgo de que tenga malnutrición. Ok, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta del auditorio que pregunta, creo que es para Liz. ¿Se recomienda algún tiempo límite en el tratamiento de los fármacos GLP-1? ¿Hasta cuánto tiempo puede usar los pacientes? Realmente la evidencia científica no es tan larga, pero tampoco es tan corta. Tenemos agonistas del GLP-1 desde Exenatí en adelante. Sabemos que como si las patologías que tratamos, como la diabetes o la obesidad, son enfermedades crónicas, son tratamientos de uso crónico. Y si hablamos exactamente de la obesidad, nosotros ya les decimos ahora a los pacientes que si esta droga les funciona, vamos a usarla a largo plazo, es decir, no vamos a suspender en 1 año, 2 años, 3 años, sino tiene que ser una droga o un tratamiento farmacológico que tendríamos que sostener. Y le damos la analogía de que si tenés diabetes, la glucosa baja con el medicamento, y si tenés obesidad, el peso baja con el medicamento, dejas y la glucosa y el peso suben. Entonces, la idea es de que son medicaciones que vamos a tener que usar por largo plazo, si no decir toda la vida.
Ok. Marcelo, una cosita más, Sí. para que les quede como aportando lo que dice Liz. En el último Obesity Week le hicieron esta pregunta al doctor Lee Kaplan en una presentación y él respondió que el tratamiento era durante un tiempo transitorio solo mientras viva. Con lo cual, estamos hablando de tratamiento crónico, realmente. Ok. Sí, y lo importante es decir, es, lo mismo que antes decíamos por la metformina en la prediabetes. ¿Te acordás? En la prediabetes decíamos, ¿cuánto Sí. tiempo va a usar? Y toda la vida. Ahora vemos, por ejemplo, que la tirzepatide o la semaglutide disminuyen un riesgo de 94% de desarrollar diabetes si le damos desde la prediabetes. Entonces, hay que explicarles que son medicamentos que van a cambiar realmente el esquema metabólico de las personas y yo pienso que dentro de 20 o 30 años los estudiantes de medicina van a estudiar como historia de la medicina las complicaciones que nosotros vemos todos los días de la diabetes, como el pie diabético, por ejemplo. Sí. O sea, ¿qué piensan ustedes de los tratamientos no crónicos, o sea, no continuos, sino intermitentes? Pacientes bajan de peso, le damos la chance de que haya cambios del estilo de vida y luego en los pacientes que haya recaída, le hacemos toques otra vez o tiene que ser indefectiblemente continuo. Marcelo, yo insisto en que tiene que ser una medicación continua, por eso mostré el Surmon 4. Muestra definitivamente que al suspender la droga suben de peso. Y esto era así, brazo a brazo, pacientes que estuvieron junto con la droga, uno no y otro sí. O sea, son medicaciones de uso crónico porque la enfermedad subyacente, es decir, la obesidad, es una enfermedad neuroendocrina irreversible. O sea, ya está y el punto de equilibrio hipotalámico quedó en el peso más alto del paciente más 4 kilos. Es decir, si por ejemplo un paciente baja 30 kilos, va a subir 30 más 4 kilos. ¿Entendés? Para tener, para tipo de seguridad. Entonces, sabemos y no hay ningún estudio, pero ninguno que haya demostrado que el cambio de estilo de vida, es decir, ejercicio y dieta pueden lograr sostener la pérdida de peso a lo largo de 5 años. O sea, no es que sea pesimista, pero es la evidencia. Una cosa que quería agregar a lo que decía Elizabeth es que, si bien es cierto exactamente eso que dice Elizabeth, en vida real hay dos tipos de pacientes en los que podríamos, en mi opinión, usar tratamiento intermitente. Los pacientes que no pueden comprarla de forma continua, es decir, prefiero usarla intermitentemente antes que la abandone, o prefiero usar una vez que llegó al descenso de peso deseado, bajar la dosis y que la sostenga y que no lo abandone. Y en pacientes que tienen efectos adversos, que no la toleran adecuadamente. Entonces, quizás la usan durante un tiempo, la suspenden, la vuelven a usar. Es decir, quizá en pacientes con dificultades en el acceso, digo porque es lo que es vida real, lo que vos mostrabas, Liz, o sea, lo que sabemos que Eso los lo pacientes a un año, digo. más del 50% no lo está usando, por más que se lo indicaste, por más que bajaron de peso. Entonces, quizás ver la forma de combinar lo que debe ser con lo que se puede hacer e intentar que ese paciente no abandone el tratamiento, ¿no? Hablándolo global, no solo el fármaco, sino también el resto del tratamiento. Exactamente, pues, a eso iba mi pregunta, porque en la vida real no mucho, por el costo o por la intolerancia, no todo el mundo puede sostener de forma continua ese tratamiento, ¿verdad? Me encanta la idea de que trabajar juntos, eso funciona como en oncología, una neoadyuvancia o una adyuvancia con relación a la obesidad. Quisiera una cosa que está en real también, que es, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre los fármacos genéricos? Porque está abundando de los fármacos genéricos en el uso de esto. Todo es lindo, hermoso en los gráficos, pero son las originales. Pero Ujú. las genéricas me da la impresión en el uso en estos tiempos que yo he indicado, no tienen la misma potencia que las originales o no tienen la misma sostenibilidad con relación al tiempo, porque todos estos estudios están a 36, 48 y 72 semanas. Entonces, veo que esos objetivos son alcanzados con las originales, pero en el mercado, no sé si en Europa o en Estados Unidos, pero más acá latinoamericano, estamos llenos de marcas genéricas. ¿Qué experiencia tienen ustedes?
A ver, contá Liz, porque nosotros en Argentina no tenemos genéricos, tenemos solo droga original y ahora sacó un laboratorio argentino una copia sintética, pero no tenemos genéricos. Bueno, yo les quiero decir, Paraguay es una isla en el medio del mar. Bueno, tenemos que es legal, o sea, la venden en las farmacias y, digamos, representado, producida por los laboratorios paraguayos. Tenemos semaglutide de varias marcas, tirzepatide de dos marcas. Y bueno, mi experiencia es con semaglutide, tengo muchísimos pacientes, funciona. Probablemente, y también podría comparar con cuando no había acá copias, comprábamos los originales, o sea, los pacientes compraban los originales y vemos que sí que funcionan, pero la sostenibilidad en el tiempo no es tan importante, sobre todo con semaglutide, ¿verdad? Porque parece ya que como que tienen un poco de efectos colaterales y ahí ya van dejando. Sin embargo, y quiero hacer un hincapié en la tirzepatide que tenemos ahora acá, que es impresionante el efecto que yo veo con mis pacientes y de verdad no tengo mucha, tengo dos pacientes nomás con Mounjaro original y después todas las que tengo son con las drogas de acá de Paraguay y es increíble, en 8 semanas bajan 12 kilos y ese tipo de cosas que no veíamos con la SEMA, pero sí estamos viendo con la TIRSE que tenemos acá, que es del laboratorio ético, que es la que no le hago propaganda, pero les cuento la verdad, ese es el que yo veo. Bueno, en el auditorio hay otra pregunta que pregunta, un paciente operado de una cirugía bariátrica, ¿cuándo debemos pensar en utilizar medicamentos del tipo GLP-1 y los demás? Yo creo que Marianela, vos trabajás con Edgardo, podés más o menos Sí. darnos orientación sobre eso. Bueno, yo les digo lo que nosotros hacemos y bueno, también lo que dice la evidencia. Eh, ustedes saben que hay un consenso IFSO en el que se espera a que el paciente regane peso para indicar un fármaco. Pero la realidad es que en nuestra experiencia nosotros tenemos indicadores previos a la cirugía que nos permiten pensar en qué pacientes tenemos que estar más atentos para poder introducir un fármaco más tempranamente, antes de que tenga reganancia de peso. Cuando van teniendo una curva de descenso de peso, que es menos de lo esperable, ¿no? Es decir, cuando en el acompañamiento de la pérdida de peso, estamos hablando de los primeros 6 meses, el paciente tiene un recorrido de pérdida de peso menor del esperado. Por ejemplo, pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 50 previo a la cirugía, pacientes con diabetes tipo 2, que sabemos que bajan menos de peso, o con insulinoresistencia, pacientes más añosos, que sabemos que también bajan menos de peso. Es decir, pacientes que tienen perfiles específicos de ingesta, picoteadores que, por más que tengan una cirugía bariátrica, pueden comer estos pequeños volúmenes a lo largo del día. Son pacientes que posiblemente tengamos que intervenir más tempranamente cuando la recorrida del descenso de peso es menos importante de lo esperado, ¿no? Es decir, por eso creo que, y el paciente mismo, nosotros ya se lo decimos de entrada, a esos pacientes que identificamos por ejemplo, pacientes que tienen binge. El binge eating disorder no es una contraindicación para la cirugía, pero sí son pacientes que tienen más vulnerabilidad para tener un descenso de peso menos o una respuesta subóptima a la cirugía. Entonces, pacientes que tengan identificado como potenciales respuestas subóptimas a la cirugía o un recorrido de descenso de peso post cirugía los primeros 6 meses menor a lo esperado, intervenir tempranamente. Porque en realidad lo que estamos haciendo es optimizar los resultados de la cirugía. Es decir, ¿y a quién le importa? ¿Fue por la cirugía? ¿Fue por el fármaco? Acá lo que importa es que al paciente le vaya bien. Sea con una cosa o sea con otra, no importa quién es el padre de la criatura, la madre de la criatura. Lo importante acá es que le vaya bien al paciente y que si hacemos sinergia terapéutica, seguro le va a ir mejor. Ok. Bueno, está Bueno, muy una cosita simple. más de la experiencia. Lo que sí vemos es que en los pacientes con cirugía bariátrica, muchas veces con menores dosis del fármaco logramos mejores resultados. Es decir, que no hace falta a veces llegar a la dosis máxima, sino que quizás con dosis bajas o medias podemos lograr muy buenos resultados en postcirugía. Ok. ¿Cierto? Bueno, vamos a dar también un poquito de pregunta a Cayo, ¿sí? Yo veo que está respondiendo un poquito las preguntas del auditorio de forma privada, pero el concepto de cirugía metabólica hoy en día entre los cirujanos está muy establecido, que es prácticamente sinónimo de cirugía ileales, ¿verdad? Está muy dividido. ¿Por qué? Porque
el concepto porque a algunos les gusta excluir y otros no. Los que están en bipartición, tanto las gastroileales o duodenoileales, no importa en qué forma, en ASA o en IDERUX, eh, tiene ese concepto de que si la bipartición tiene menos riesgos nutricionales potenciales y mayores impactos metabólicos, ¿será que la bipartición será la única opción? Uno, pregunta, ¿cuáles son las técnicas prevalecerán? Y yo veo que hay preguntas, ¿cuáles son las ventajas si es más fácil la de una sola anastomosis sobre el IDERUX? ¿Por qué no hacer solamente de una sola anastomosis si tiene los mismos resultados? Eh, eh, Creo que la bipartición realmente es una cirugía que no se lleva a mucha malabsorción. Nosotros no tenemos problemas con hipoalbuminemia, tampoco con diarrea o otras alteraciones intestinales. Eh, Creo que la posición que utilizamos el hilio a casi 3 metros de válvula iliocecal es una medida buena para que no tenemos estos problemas. Nosotros preferimos el Ipsilon de Roux porque para que no tengamos mucho reflujo, em, tampoco úlceras, porque no tenemos ainda tiempo tiempo suficiente de SASI para decir que es una cirugía mejor que el Ipson de Roux. Nosotros preferimos la anastomosis en el antro, comparando con la anastomosis en duodeno, porque es más fácil, no hay necesidad de disección de duodeno, que es una disección no mucho fácil. Eh, eh, Pienso que para nosotros es una cirugía que ya está padronizada. Hay un padrón de se hacer. Hacemos una bipartición en 1 hora y 20 minutos hoy. Entonces es una cirugía para nosotros que está más fácil de hacer. Am, no sé si será, creo que no será la única cirugía porque eh, hay, principalmente para cirugías revisionales, hay la necesidad de tenermos muchas posibilidades de cambiar entre una técnica y otra. Pero la única cosa que creo es que no hay más espacio para la restricción y malabsorción. ¿Puedo hacer un comentario, Marcelo? Sí, sí, adelante. Primero, realmente gracias a los tres por las presentaciones absolutamente claras y completas. Creo que ya no más discusión entre cuál cirugía es mejor y cuál es peor. Creo que todas las cirugías tienen un espacio, hay que elegir a los pacientes lo más exactamente posible para cada procedimiento, tanto las cirugías ileales, que son muy buenas, como las otras, el bypass, etcétera, son procedimientos que tienen su espacio para el manejo de la obesidad. Y creo que los cambios dentro de estos últimos 20 años los voy a resumir, ustedes los han mencionado en todo caso. El primero ha sido el cambiar esto de la multidisciplina por la interdisciplina. En la multidisciplina, los especialistas están aislados y no hablan, no hay una integración.
pero la interdisciplina integra el equipo y oye la opinión de cada uno de los participantes especialistas que manejan al paciente que padece obesidad. El segundo cambio importante en los últimos años ha sido que después de cerca de 30 años se cambiaron las guías de indicación y de manejo de la obesidad que seguía el mundo en realidad de IFSO. El 2022 hubo este cambio en cuanto a las indicaciones de la cirugía gracias al trabajo de la Sociedad Norteamericana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y de IFSO. El tercer cambio, y creo que es sumamente importante, es este que ustedes acaban de oírselo a Marianela, es este que ha trabajado la Comisión Lancet sobre el cambio del marco diagnóstico de la enfermedad obesidad, que va realmente a significar el cambiar de que la obesidad sea solamente un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades. Ahora esta comisión ha identificado 18 signos y síntomas exclusivamente por el exceso de adiposidad en adultos y 13 en adolescentes exclusivamente por la acumulación excesiva de tejido adiposo, lo que le da un marco a la obesidad como enfermedad. Otra de las cosas importantes es pues el advenimiento de las medicaciones, de los medicamentos para el manejo de la obesidad. ¿Qué es lo que han hecho? Los más efectivos ahora son medicamentos que remedan lo que produce la obesidad o la cirugía bariátrica y metabólica. La cirugía bariátrica y metabólica produce triple efecto G, ¿no? GLP-1, polipéptido, todo lo que exactamente, el HIP, etcétera, y el FGF19, todos estos están estimulados por la mayor parte de estos procedimientos, generando todo este cambio metabólico. Y finalmente, el acceso, los procedimientos endoscópicos y el uso de magnetos para las anastomosis. Y hay dos desafíos que creo que son sumamente importantes. El primero de ellos es el de quitar el estigma de la obesidad, en lo que todos ustedes y nosotros trabajamos. Y el más importante todavía es el aumentar el acceso a los tratamientos que científicamente están demostrados. Realmente, desde el punto de vista epidemiológico, creo que hemos sido un fracaso las instituciones de salud en el tratamiento de la obesidad en el mundo. La obesidad sigue creciendo de una manera exponencial y no se ven visos de que la curva se vaya a aplanar. Y vemos que hay tratamientos que están absolutamente demostrados con evidencia científica que deben estar accesibles para todos estos pacientes y apenas hay un 1% de penetrancia de la cirugía y menos del 2%, dijo Marianela, de penetrancia en cuanto a los mejores medicamentos. Fíjense, hay 99% de pacientes que están fuera de la posibilidad de tratamiento. Eso es lo que quería comentar y gracias a todos otra vez. Y Marcelo, a ti por la organización espectacular. Muchas gracias. No sé si alguien que tiene un comentario que dejar por último o alguna pregunta. Solo agradecer la oportunidad de estar con tan maravillosos colegas y decir que de verdad tenemos mucho trabajo por hacer. Esto sigue aumentando y tendríamos que tomar también decisiones como sociedad a fin de que los gobiernos pongan a disposición no solamente los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos, sino que hagan las ciudades menos agresivas y que sean más caminables y vivibles. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, yo quería también, además de agradecer, recordar que esto que estamos teniendo hoy de la multidisciplina, de la interdisciplina, de las diferentes disciplinas en las que se dispone el paciente con obesidad, creo que tiene que ser un ejemplo de cómo se debe trabajar, porque el paciente se nutre de todos y creo que ir hoy hacia clínicas de tratamiento de la obesidad y no clínicas quirúrgicas o clínicas
en las que solo se dé tratamiento nutricional o farmacológico, es lo que más va a ayudar al paciente. Que podamos tener en cada lugar de tratamiento de la obesidad todas las opciones disponibles para que justamente podamos hacer ese traje a medida que es lo que sea mejor para cada paciente. Teniendo en cuenta también, como decía Sergio, que me parece muy atinado, el acceso. El acceso es algo que no podemos dejar de lado porque si queremos que el paciente sostenga en el tiempo y no solo sostenga las consultas médicas, las consultas nutricionales, la consulta psicológica, los fármacos, es decir, la cirugía, realmente tenemos que pensar en que puedan ser más accesibles, en que pueda haber planes de salud en las que la obesidad se incluya como enfermedad, así como se incluye la diabetes, así como hay planes para la hipertensión, y al mismo tiempo, como decía Liz, pensar en la prevención porque estamos llegando tarde. Es decir, necesitamos también pensar, estas cifras que mostraba yo recién son de adultos, pero realmente también hay un doble de lo que se espera a futuro de tasa de obesidad en niños, con lo cual estamos hablando de ambientes obesogénicos en los que también tenemos que, como comunidad médica, intervenir. También gustaría agradecer a todos y decir que trabajarnos juntos en beneficio del paciente es la mejor cosa. Muchas gracias a todos los expositores. Estoy seguro de que los que estuvieron acá van a llevar un poco o mucho de lo que ustedes pudieron exponer de sus experiencias. Más allá del tratamiento, que nosotros siempre hablamos de las consecuencias, yo creo que es muy bien resaltado, es que está teniendo cada vez más pacientes obesos o diabéticos es porque estamos fallando como médico, como gobierno, en la parte del tratamiento preventivo, ¿verdad? Eso debería ser, no sé si es responsabilidad individual o tiene que ser en conjunto o de un gobierno que tenemos que llevar cada uno a sus países a poder estimular, porque probablemente en este grupo algún día alguien va a ser algún director o algún ministro y que pueda cambiar la historia de Oh, su país. Marcelo. Por favor. Muchas gracias. Y como Paraguay, quiero agradecer a Sergio por dar la oportunidad, la IFSOLAC, para dar la oportunidad de esta organización. Muchas gracias a todos. Buenas Gracias, noches. muy buenas noches Noches. a Gracias. todos. Buenas Chao, noches, chao. muchas gracias. Muchas Chau, gracias, chau. Marcelo, Sergio, Chao. Marianela, Yo, Elizabeth. Eli, Adiós. Lita, Marcelo.